La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor como siempre. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedirle a nuestro Padre su cobertura. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Dios mío, una vez más nos encomendamos a ti, para que nos des tu cobertura como siempre. Amén. Bien, hoy voy a tener un sermón como siempre de 3 puntos. Voy a leer para iniciar mi sermón en 2 Corintios 4, versos 8 y 9, que dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Cuál es el título de mi sermón? Mi sermón se titula La victoria de no caer. La victoria de no caer. Y voy a tener como siempre 3 puntos. Mi primer punto estará en Efesios 6:13. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice la Biblia así en Efesios 6:13. Dice así la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mi primer punto se titula evitar la derrota significa resistir en medio de la batalla. Hay momentos en que no siempre se puede avanzar. Hay momentos en que no siempre se puede ganar terreno. Estoy hablando en la lucha diaria que tenemos en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, porque a veces el ataque del enemigo es recio, es fuerte, y el enemigo nos atrinchera, nos hace atrincherar y nos ataca de tal manera que el enemigo tiene un objetivo, y es que nosotros demos la retirada, es que usted y yo nos rindamos, es que usted se rinda. Pero hay que ser inteligente. No siempre se puede avanzar en este camino. Hay momentos que hay que atrincherarse y hay momentos que resistir significa victoria. A veces los cristianos no entendemos eso. Aquí dice que habrá un día de guerra, de batalla. Un día terrible según el escritor de Efesios. Y que la victoria será cuando nosotros aguantemos resistiendo. Eso significa victoria, porque el enemigo lo que quiere es que usted se rinda. Si usted no se rinde, pero resiste, usted ya está en victoria. Entonces hay que saber interpretar la Biblia. Y un ejemplo de esto es el patriarca Job. El enemigo lo atacó con el permiso de Dios. Y vemos a Job que estuvo resistiendo por varios años. El que resistiera, en el capítulo 1, lo vemos que pierde todo lo que tenía. Sí, perdió su riqueza, su fama, sus hijos, pero sigue adorando y alabando a Dios. Esa resistencia del capítulo 1 de Job ya era victoria, porque no se estaba rindiendo. Entonces, vamos a aprender que resistir
aun cuando no se pueda avanzar, porque a veces la batalla no lo permite, ya es victoria para nosotros. Ya es victoria para nosotros, porque no nos estamos rindiendo. Entienda eso de una vez para siempre. Segundo punto. Mi segundo punto estará en Mateo 10:23. Dice así la Biblia. Mateo capítulo 10, el versículo 23. Vamos a ubicarlo aquí en la escritura. 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Segundo punto. Evitar la derrota significa saber cuándo retirarse. Jesús nos enseña en este versículo que no siempre es sabio enfrentar el peligro. Que hay momentos en que significa ser victorioso saber cuándo retirarse uno. ¿Por qué? Para preservar la misión, porque tenemos una misión, los discípulos tenían una misión. Y si ellos enfrentaban el peligro y morían, la misión quedaba estancada, no se llevaba a cabo. Y esto lo puedo ilustrar con la vida del rey Saúl, del rey David, un hombre de Dios. David fue elegido por Dios y tenía una misión, era ser rey y dirigir al pueblo del Señor. Pero le tocó los primeros 13 años, fue huyendo. David no podía caer en una confrontación con el rey Saúl porque podía morir. Y diría usted, pero estaba escogido por Dios, pero no era la voluntad de Dios la confrontación. Y por tanto no iba a tener el respaldo de Dios. Y podía morir antes de tiempo. Y no era culpa de Dios. Y por eso David prefirió huir para poder preservar la misión que se le había encomendado hasta que llegara el tiempo de Dios. Y evidentemente llegó. Entonces, a veces retirarse significa victoria, porque se preserva la misión que Dios nos ha encomendado. Y no es que estemos derrotados, porque David nunca estuvo derrotado. Veamos bien lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Por eso mucha gente del pueblo de Dios se muere antes de tiempo. Tercer punto. Vamos a leerlo en Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas 20:15 dice así, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrantéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Último punto, evitar la derrota significa saber en quién confiar. Y en este ejemplo tenemos al rey Josafat. Evitar la derrota significa saber en quién confiar. Josafat estaba rodeado por 3 pueblos, por 3 naciones que pretendían destruirlo. Sin embargo, evitó la derrota confiando en Dios. Porque antes de coger la espada para pelear, se puso a adorar y a glorificar al Señor. Y Dios le dio la victoria. No fue necesidad que él peleara. Evitar la derrota significa muchas veces que no es con nuestra propia fuerza, sino que es con el poder de Dios y del Espíritu Santo. Así que aprendamos hoy, de una vez por todas, ¿sí?, que victoria es resistir, que victoria es retirarse, evitar el peligro para preservar la misión. Y aprendamos que victoria es saber en quién confiamos, porque Él peleará por vosotros. Damas y caballeros, si esta palabra lo bendice, denle like, coméntela y compártela. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.